Jóvenes, bienvenidos a mi canal. Este es el segundo video del tema líneas notables en un triángulo, en el cual vamos a resolver una serie de ejercicios de diferentes niveles aplicando las propiedades fundamentales y además las particulares de dichas líneas notables. A continuación pasaremos a resolver una serie de ejercicios. A continuación pasaremos a resolver el ejercicio número 6 y él nos dice hallar el ángulo X de la siguiente figura. Y como podemos observar, tenemos el triángulo ABC, del cual se han trazado las bisectrices del vértice B y del vértice C. Sería recomendable prolongar dichas bisectrices hasta que se intersecten en un punto, es decir, en el excentro. Entonces, prolongando dichas bisectrices, obtendremos el siguiente punto. Muy bien, prolongando la bisectriz CD, lo vamos a llamar el punto G, el cual sería el excentro. Entonces, como observamos, aquí podríamos aplicar la segunda propiedad de las líneas notables, aquella que dice que el ángulo formado por dos bisectrices exteriores, en este caso BG y CG, y llamando ángulo gamma a dicho ángulo, será igual a 90 grados menos el ángulo del tercer vértice, que en este caso sería el vértice A, que vale 2x, entre 2. Entonces, planteando la ecuación para este caso, diremos que gamma es igual a 90 grados menos el ángulo del tercer vértice, como hemos dicho, del vértice A es 2x entre 2. Y 2x entre 2, eso me da x. Muy bien. Luego podemos observar que en el triángulo que se ha formado, en el triángulo FGD, se han trazado sus bisectrices exteriores, la bisectriz exterior FE y la bisectriz exterior DE, es decir, de los vértices F y D, las cuales se intersectan en el punto E, que es su excentro. Entonces, nuevamente, en dicho triángulo, aplicando la segunda propiedad de las líneas notables, la que dice que el ángulo formado por dos bisectrices exteriores, en este caso, el ángulo es 2x, será igual a 90 grados menos el ángulo del tercer vértice sobre 2. Y el ángulo del tercer vértice sería el vértice G, que mide gamma. Entonces, planteando la ecuación, diremos el ángulo formado por las dos bisectrices exteriores, que es 2x, será igual a 90 grados menos el ángulo del tercer vértice, y como hemos dicho, sería del vértice G, que mide gamma, y nosotros sabemos que el ángulo gamma mide 90 grados menos x. Entonces colocamos 90 grados menos x todo sobre 2. A continuación pasaremos a resolver la siguiente ecuación. En este caso es recomendable multiplicar por 2 a todos los términos de dicha ecuación para eliminar el denominador 2. Entonces, multiplicando por 2 al término del primer miembro, 2 por 2x, eso me da 4x, y eso es igual, multiplicando por 2 al primer término del segundo miembro, 2 por 90 grados, eso me da 180 grados. Y multiplicando por 2 al segundo término del segundo miembro, el 2 arriba con el 2 abajo se cancela y me queda 90 grados menos x. De una vez, introduciendo el signo menos dentro del paréntesis, esto le cambiará el signo a todos los términos que van dentro. Y menos por más 90, eso me da menos 90 grados. Y menos por menos x, eso me da más x.
Haciendo la transposición de términos y reduciendo términos semejantes, diremos lo siguiente. El 4x, por ser mayor, se quedará en el primer miembro, y el x, que está en el segundo miembro sumando, pasará a restar al primer miembro. Y 4x menos x, eso me da 3x, y eso es igual 180 grados menos 90 grados, eso me da 90 grados. Finalmente diremos que x es igual, el 3 que está multiplicando en el primer miembro pasará a dividir al segundo miembro, y 90 grados entre 3, eso me da 30 grados. Y esa sería la respuesta. A continuación pasaremos a resolver el ejercicio número 7, y él nos dice hallar el ángulo X de la siguiente figura. Y nos están dando el triángulo ABC, y como podemos observar, contamos con sus tres ángulos interiores. Entonces podríamos aplicar la primera propiedad fundamental de los triángulos, aquella que dice que la suma de ángulos interiores es igual a 180 grados. Entonces, planteando la ecuación, diremos lo siguiente. El ángulo del vértice A está compuesto por tres ángulos. La suma de 2 alfa más alfa más alfa, eso me da 4 alfa. Más el ángulo del vértice B, que está compuesto por dos ángulos. Beta más beta, eso es 2 beta. Y más el ángulo del vértice C, que vale 68 grados. Y eso es igual a 180 grados. Muy bien. Reduciendo términos, diremos lo siguiente. 4 alfa más 2 beta. El 68 que está sumando en el primer miembro pasará a restar al segundo miembro. Y 180 menos 68, eso me da 112 grados. Muy bien. Como podemos observar, todos los términos de la ecuación tienen mitad. Entonces, sacándole mitad a dichos términos, nos quedaría mitad de 4 alfa, aquí sería 2 alfa, mitad de 2 beta, acá me quedaría simplemente beta, y mitad de 112 sería 56 grados. Entonces colocamos 56 grados. Muy bien. A continuación, observamos que en el triángulo ABE contamos con dos ángulos interiores del vértice A y del vértice B. Por tal motivo, podríamos hallar su externo opuesto del vértice E. Y el ángulo exterior opuesto a dichos ángulos sería el de acá. Y aplicando la segunda propiedad fundamental, aquella que dice que la suma de dos ángulos internos es igual al exterior opuesto, podríamos obtener que el exterior opuesto del vértice E sería igual a la suma de sus interiores opuestos. En este caso sería la suma de los ángulos de los vértices A y B, que suman 2 alfa más beta, y eso me da 2 alfa más beta. Muy bien. Y finalmente podemos observar que en el triángulo AED se han trazado las bisectrices interiores de los vértices A y D, los cuales se intersectan en el punto I, en el incentro. Entonces podríamos aplicar la primera propiedad de las líneas notables, aquella que dice que el ángulo formado por dos bisectrices interiores es igual a 90 grados más el ángulo del tercer vértice dividido entre 2. Entonces, aplicando la ecuación para nuestro caso, el ángulo formado por las dos bisectrices es 2x, y eso será igual a 90 grados más el ángulo del tercer vértice, que en este caso es el ángulo del vértice E, que vale 2 alfa más beta, y 2 alfa más beta ya lo conocemos, mide 56 grados. Entonces colocamos 56 grados entre 2. Muy bien, entonces diremos que 2x es igual
90 grados más 56 grados entre 2. Y 56 grados entre 2, eso me da 38 grados. Y 90 más 38 grados, eso es 128 grados. Finalmente diremos que el valor de x es igual, el 2 que está multiplicando en el primer miembro pasará a dividir al segundo miembro. Y 128 entre 2, eso me da 64 grados. Y esa sería la respuesta. A continuación pasaremos a resolver el ejercicio número 8. Y él nos dice hallar la diferencia de los ángulos x menos y si la diferencia de los ángulos θ menos φ es igual a 34 grados. Como podemos observar en la figura, en el triángulo AGC se han trazado la bisectriz interior del vértice A y la bisectriz exterior del vértice C. Entonces, aquí podemos aplicar la tercera propiedad de las líneas notables, aquella que dice que el ángulo formado por la bisectriz interior y la bisectriz exterior, en este caso lo vamos a llamar el ángulo gamma, será igual al ángulo del tercer vértice entre 2. Entonces, planteando la ecuación, diremos que gamma es igual al ángulo del tercer vértice, en este caso sería el ángulo del vértice G, que vale θ, entre 2. Muy bien. También podemos observar en el triángulo ABF se han trazado una bisectriz interior y una bisectriz exterior. La bisectriz interior AH y la bisectriz exterior BH. Entonces, aquí también podríamos aplicar la tercera propiedad de la línea notable, la misma propiedad que aplicamos para el primer triángulo. Entonces diremos que el ángulo formado entre la bisectriz interior y la bisectriz exterior se va a llamar omega. Entonces, planteando la ecuación, aplicando la tercera propiedad, diremos que omega, el ángulo que forma la bisectriz interior con la bisectriz exterior del triángulo, será igual al ángulo del tercer vértice, en este caso el ángulo del tercer vértice, el ángulo del vértice F, que vale φ, entre 2. Muy bien. Nosotros también sabemos que por opuesto por el vértice, si este ángulo mide omega, entonces este ángulo también mide omega. De igual manera, opuestos por el vértice, si este ángulo vale gamma, este ángulo también valdrá gamma. Y como podemos observar, aquí tenemos a la mariposa. Los triángulos formados HDI y el triángulo IJE forman la mariposa. Entonces, aplicando dicha propiedad, aquella que dice que la suma de ángulos del ala izquierda será igual a la suma de ángulos del ala derecha. Entonces, planteando la ecuación, diremos que la suma de ángulos de la ala izquierda es x más omega, y eso será igual a la suma de ángulos del ala de la derecha, que es y más gamma. Muy bien. Acomodando la ecuación, diremos lo siguiente. Colocamos x y el y que está sumando en el primer miembro pasará a restar al segundo miembro. Entonces sería x menos y será igual a gamma, y el omega que está sumando en el primer miembro pasará a restar al segundo miembro. Sería gamma menos omega. Entonces diremos lo siguiente. Nosotros sabemos que gamma vale θ medios, menos sabemos que omega vale φ medios. Muy bien. Entonces diremos que x menos y será igual, tenemos dos fracciones homogéneas, entonces diremos resta de numeradores entre el denominador común, que es 2, y nosotros sabemos de dato que θ menos φ es 34 grados. Entonces sería
34 grados entre 2. Finalmente diremos que la diferencia de los ángulos X menos Y es igual a 34 grados entre 2 y eso me da 17 grados. Y esa sería la respuesta. A continuación pasaremos a resolver el ejercicio 9 y él nos dice hallar el ángulo X de la siguiente figura. Y como podemos observar, nos están dando el triángulo ABC, del cual se han trazado sus bisectrices interiores del vértice A y del vértice C. Entonces, estas bisectrices interiores intersectan al segmento MN en los puntos D y E. Sería conveniente prolongar estas bisectrices hasta que se intersecten. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Prolongando la bisectriz DE y prolongando la bisectriz CE, estas se interceptan en el punto I, en el incentro. Entonces, ahora sí, podríamos aplicar la primera propiedad de las líneas notables, aquella que dice que el ángulo formado por dos bisectrices es igual a 90 grados más el ángulo del tercer vértice entre 2. Entonces, aplicándolo para el triángulo ABC, diremos que el ángulo formado entre las bisectrices AI y IC lo vamos a llamar el ángulo gamma. Entonces, planteando la ecuación, diremos lo siguiente, que el ángulo gamma es igual a 90 grados más el ángulo del tercer vértice, que en este caso es el vértice B, que es 6x entre 2. Entonces 6x entre 2, eso me da 3x. Muy bien. Ahora, como podemos observar, podemos aplicar ángulos opuestos por el vértice. Aplicándolo para el vértice D, diremos, si este ángulo es X, entonces este ángulo también será X. De igual manera, para el vértice E, aplicamos ángulos opuestos por el vértice y diremos, si este ángulo es 2X, este ángulo también será 2X. Muy bien. Ahora podemos observar que en el triángulo DIE se cuenta con sus tres ángulos interiores. Entonces aplicaremos la primera propiedad fundamental de los triángulos, aquella que dice que la suma de ángulos interiores de un triángulo es igual a 180. Entonces diremos que X más el ángulo gamma, el ángulo del segundo vértice, más el ángulo del tercer vértice, que es 2x, y eso es igual a 180 grados. Muy bien. Reduciendo términos semejantes, diremos lo siguiente. X más 2x, eso me da 3x más gamma, pero nosotros sabemos que gamma es igual a 90 grados más 3x. Entonces, reemplazándolo por dicho valor, 90 grados más 3x, eso es igual a 180 grados. Reduciendo términos semejantes y haciendo la transposición de términos, diremos lo siguiente. 3x más 3x, eso me da 6x. Y esto es igual, el 90 que está sumando en el primer miembro pasará a restar al segundo miembro. Y 180 grados menos 90 grados, eso me da 90 grados. Finalmente diremos que el valor de x es igual, el 6 que está multiplicando en el primer miembro pasará a dividir al segundo miembro. Y 90 entre 6, eso me da 15 grados. Y esa sería la respuesta. A continuación pasaremos a resolver el ejercicio número 10. Y él nos dice hallar el ángulo X de la siguiente figura.
Entonces, como podemos observar, acá tenemos al triángulo ABC. Y además de dicho triángulo se le conocen sus tres ángulos interiores. Entonces podríamos aplicar la primera propiedad fundamental de los triángulos, aquella que dice que la suma de ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados. Entonces, planteando la ecuación, diremos el ángulo del vértice A vale 72 grados más el ángulo del vértice B es la suma de estos dos ángulos, es la composición de los ángulos beta más beta, y eso es 2 beta más el ángulo del vértice C, que es la composición de estos dos ángulos, teta más teta, eso me da 2 teta, y eso es igual a 180 grados. Muy bien. Haciendo la transposición de términos, diremos lo siguiente. En el primer miembro nos queda 2 beta más 2 teta, y esto es igual, el 72 grados que está sumando en el primer miembro pasará a restar al segundo miembro, y 180 grados menos 72 grados, eso me da 108 grados. Muy bien. Como podemos observar, todos los términos de la ecuación tienen mitad, entonces sacándole mitad a cada uno de dichos términos sería 2 beta entre 2, eso me queda beta, 2 teta entre 2, eso me da teta, y 108 entre 2, eso me da 54 grados. Entonces colocamos 54 grados. Y obtenemos que beta más teta es igual a 54 grados. Y finalmente, como podemos observar de la figura, aquí podríamos aplicar la séptima propiedad de las líneas notables, aquella que es aplicado a la mariposa, porque los triángulos MBQ y el triángulo QNC forman la mariposa. Y esta propiedad nos dice que el ángulo formado por las bisectrices de los ángulos correspondientes a las alas de dichas mariposas será igual a la suma de los ángulos de los otros vértices de las dos alas dividido entre 2. Entonces, aplicando dicha ecuación para nuestro caso, diremos lo siguiente. El ángulo formado, en este caso la bisectriz MP con la bisectriz NP, es el ángulo de 3x. Entonces diremos que 3x es igual a la suma de los otros dos ángulos de los vértices de las alas de la mariposa, que en este caso sería beta más teta. Entonces colocamos beta más teta y todo eso dividido entre 2. Muy bien. Pero nosotros sabemos que beta más teta vale 54 grados. Entonces diremos 54 grados entre 2. Muy bien. Entonces 3x es igual 54 grados entre 2, eso me da 27. Muy bien, 27 grados. Finalmente diremos que x es igual, el 3 que está multiplicando en el primer miembro pasará a dividir al segundo miembro. Y 27 grados entre 3, eso me da 9 grados. Y esa sería la respuesta. A continuación pasaremos a resolver el ejercicio número 11. Y este nos dice hallar el ángulo X si la medida del vértice B es igual a 75 grados y los segmentos MO y NO son mediatrices. Entonces, aquí tenemos al triángulo ABC y nos están diciendo de dato que los segmentos MO y NO son mediatrices. Eso significa que el segmento MO será mediatriz del lado AB. Eso significa que será perpendicular a dicho lado. Entonces le colocamos el ángulo recto y además dicha mediatriz pasará por el punto medio de dicho lado. Eso significa que el punto M divide al lado AB en dos segmentos iguales. Entonces diremos, si AM es bolita, entonces el segmento MB también será bolita, por ser iguales. De igual manera nos dicen que el segmento NO es mediatriz, entonces será mediatriz del lado BC.
Entonces, dicho segmento será perpendicular a dicho lado. Entonces le colocamos el cuadradito de 90 grados. Y además, el punto N dividirá a dicho lado en dos segmentos iguales. Eso significa que el segmento BN será igual al segmento NC. Muy bien. Y dichas mediatrices se intersectan en el punto O, es decir, en el circuncentro. Y nosotros sabemos, por la propiedad de la mediatriz, si unimos el circuncentro con los vértices del triángulo, estos segmentos serán iguales. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Uniendo el circuncentro, el punto O, con el vértice B, uniendo el circuncentro, el punto O, con el vértice C, se obtiene que la medida del segmento OB será igual a la medida del segmento OA y a su vez será igual a la medida del segmento OC. Muy bien. Aquí se está formando dos triángulos isósceles. El triángulo isósceles AOB y el triángulo isósceles BOC. Entonces podríamos decir aquella propiedad que dice a lados iguales, ángulos iguales. Entonces decimos que si este ángulo mide alfa y se opone al lado con dos rayitas, entonces este ángulo también medirá alfa porque se opone al lado de dos rayitas. Ahora analizamos el triángulo isósceles BOC y ahí vemos que si este ángulo yo lo llamo beta y se opone al lado OC que tiene dos rayitas, entonces diremos que este ángulo que se opone al lado OB que también lleva dos rayitas también será beta. Muy bien. También podemos observar que el triángulo AOC es isósceles por tener dos lados iguales. Entonces, si a este lado igual OC que tiene dos rayitas se le opone X, entonces a este ángulo que se opone al lado AO que tiene dos rayitas también será X. Muy bien. Del dato nosotros sabemos que la medida del vértice B es 75 grados. Entonces nosotros sabemos de la figura que el vértice B es la suma de los ángulos alfa más beta. Entonces diremos que alfa más beta es igual a 75 grados. Muy bien. Además podemos observar que el triángulo ABC contiene todos sus ángulos interiores. Entonces, planteando la primera propiedad fundamental de los triángulos, diremos lo siguiente, que la suma de ángulos interiores es igual a 180. Entonces, el ángulo del vértice A está compuesto por la suma de estos dos ángulos, X más alfa. Entonces colocamos X más alfa más el ángulo del vértice B, que está compuesto por estos dos ángulos, alfa más beta, y más el vértice C, que está formado por estos dos ángulos. Entonces sería beta más X. Ponemos beta más X. Muy bien. Y eso es igual a 180 grados. Muy bien. Reduciendo términos semejantes en el primer miembro, diremos que X más X, eso me da 2X, más alfa más alfa, eso me da 2 alfa, y beta más beta, eso me da 2 beta. Entonces, tienen factor común 2, factorizando el 2, diremos lo siguiente, que adentro me quedaría alfa más beta. Muy bien. Y esto es igual a 180 grados. Muy bien. Pero nosotros sabemos que alfa más beta es 75 grados. Entonces diremos finalmente que 2x más 2 por 75, eso me da
150 grados y eso es igual a 180 grados. Muy bien, entonces diremos que 2x es igual, el 150 grados que está sumando en el primer miembro pasará a restar al segundo miembro. Y 180 grados menos 150 grados, eso me da 30 grados. Muy bien, entonces finalmente diremos que el valor de x es igual, el 2 que está multiplicando en el primer miembro pasará a dividir al segundo miembro. Y 30 entre 2, eso me da 15 grados. Y esa sería la respuesta. A continuación pasaremos a resolver el ejercicio 12 y este nos dice hallar el ángulo X de la siguiente figura. Y como podemos observar, tenemos el triángulo ABC, del cual se han trazado la bisectriz interior del vértice A y la bisectriz exterior del vértice C. Y dichas bisectrices se intersectan en el punto D, es decir, en el excentro, formando el ángulo de 2θ. Entonces, aquí podríamos aplicar la tercera propiedad de líneas notables, aquella que dice que el ángulo formado por una bisectriz interior con una bisectriz exterior es igual al ángulo del tercer vértice dividido entre 2. Entonces, aplicando la ecuación para nuestro caso, diremos lo siguiente: el ángulo formado por nuestras bisectrices interior y exterior es 2θ, y eso será igual al ángulo del tercer vértice, que en este caso es el vértice B, y su ángulo es beta más beta, 2β entre 2. Muy bien, de acá podemos obtener que 2θ es igual, el 2 del numerador con el 2 del denominador se cancela y me queda beta. Muy bien. Además nos podemos dar cuenta que en el triángulo ABG tenemos todos sus ángulos interiores. Entonces podríamos aplicar la propiedad fundamental de los triángulos, aquella que dice que la suma de ángulos interiores de un triángulo es igual a 180. Entonces, planteando la ecuación, diremos el ángulo del vértice A, que es la suma de estos dos ángulos, alfa más alfa, 2α, más el ángulo del vértice B, que en este caso es beta, más el ángulo del vértice G, que vale 100 grados. Todo eso es igual a 180 grados. Muy bien. Reduciendo términos, diremos lo siguiente: 2α más beta, pero beta nosotros sabemos que es igual a 2θ. Entonces colocamos su equivalente, 2θ. Y el 100 que está sumando en el primer miembro pasará al segundo miembro restando. Y 180 grados menos 100 grados, eso me da 80 grados. Como podemos observar, los términos del primer miembro tienen mitad. Entonces sería conveniente sacar mitad a toda la ecuación. Entonces, sacándole mitad a 2α, eso me da alfa. Sacándole mitad a 2θ, eso me da θ. Y sacándole mitad a 80, eso me da 40. Muy bien. Además de la figura, nos podemos dar cuenta que en el triángulo ADH contamos con dos ángulos interiores. Entonces podríamos hallar su exterior opuesto, el de aquí. Y ese exterior opuesto sería igual a la suma de sus interiores, alfa más θ. Entonces lo colocamos como alfa más θ. Pero nosotros sabemos que el ángulo alfa más θ es 40 grados. Entonces podríamos decir que dicho ángulo es 40 grados.
Muy bien. Aquí podríamos aplicar ángulos opuestos por el vértice. Si aquí mide 100 grados, entonces este ángulo que vemos aquí también medirá 100 grados. De igual manera, si nosotros sabemos que este ángulo vale 40 grados, por opuestos por el vértice, este ángulo valdrá 40 grados. Muy bien. Finalmente, nosotros decimos en el triángulo eje H, como contamos con todos sus ángulos interiores, podríamos aplicar la primera propiedad fundamental de los triángulos, aquella que dice que la suma de ángulos interiores es igual a 180 grados. Entonces diremos, para nuestro caso, el ángulo del vértice E vale 5x más el ángulo del vértice G, que vale 100 grados, más el ángulo del vértice H, que vale 40 grados. Eso será igual a 180 grados. Muy bien. Reduciendo términos semejantes, diremos lo siguiente. 5x más 100 grados más 40 grados, eso me da 140 grados. Y eso es igual a 180 grados. Muy bien. Entonces diremos que 5x es igual, el 140 grados que está sumando en el primer miembro pasará a restar al segundo miembro. Y 180 grados menos 140 grados, eso me da 40 grados. Finalmente diremos que x es igual, el 5 que está multiplicando en el primer miembro pasará a dividir al segundo miembro. Y 40 entre 5, eso me da 8 grados. Y esa sería la respuesta. Jóvenes, con este segundo video estamos terminando el tema de líneas notables en los triángulos. Espero que sea de gran utilidad para ustedes. Y si fue así, no se olviden, suscríbanse a mi canal, denle dedito arriba, piquen en campanita, dejen sus comentarios y hasta el próximo video.